con el ser amado, ¿no? Imagínense, con sus novias, con quien se... Estamos allí y de repente te empieza a hundir el bote y no hacemos lo que hizo Leonardo DiCaprio, ¿no? Hacemos al revés, le empujamos, ¿no? Entonces, ¿por qué Leonardo DiCaprio es emocionante? Porque es un héroe en el fondo, ¿no? Porque se sale de lo que haríamos nosotros, supuestamente. Bueno, esa forma de razonamiento que tiene que ver con la teoría de la acción racional, supone que todas las personas actúan de la misma manera, suspendiendo precisamente los contextos sociales, la educación, etcétera, etcétera, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiere hacer Bourdieu con la teoría del hábitus es precisamente inyectar historia o historicidad al sujeto, ¿no? Y a su entorno. No quiere pensar por fuera de la historia, sino que quiere pensar a través de un largo proceso en el cual se construye la subjetividad. ¿Sí? Este largo proceso que construye la subjetividad es fundamental para encontrar que no hay una sola racionalidad que se aplica a todos los hombres, sino que hay múltiples racionalidades que habitan en un sistema. ¿Se entiende? En un sistema social existen múltiples racionalidades. Por ejemplo, el ejemplo más cruel que hemos visto nosotros en la historia es pensar que los pueblos originarios, que tienen su propia historicidad y su propia subjetividad construida a través de su historia, son incivilizados, ¿no? O no tienen conciencia de la propiedad, etcétera, etcétera. ¿Y qué se hacía con eso? Bueno, vamos a civilizarlos. ¿Se comprendió esto? O sea, si uno toma un criterio de que existen múltiples racionalidades, se complica un poco juzgar al otro, ¿sí? Y esto lo va a hacer él en sus primeros trabajos cuando vaya en el periodo de descolonización de Argelia, donde él hizo su servicio militar. Él va a encontrar que, por ejemplo, los Kabila, que son los pueblos musulmanes que habitaban Argelia, trabajaban no por contenido económico, sino que trabajaban porque el Corán indicaba que todos los días debían trabajar. La religión era más fuerte que el interés, ¿se comprende? Hacían trabajos fuertemente improductivos, que ustedes no harían. Imagínense si a mí me agarran y me dicen para dar este curso de sociología, ¿no? Lo haces porque Dios es grande. Yo digo, bueno, nos vemos mañana, me voy, ¿no? Porque yo estoy recortado por la mentalidad capitalista. Sí, pero es verdad, ¿eh? O sea, no lo haría. Gratis, ustedes nunca hagan nada gratis. Al principio van a empezar haciendo cosas gratis porque es de lo que viven los abogados cuando tienen un estudio de chicos pobres, de chicos jóvenes que van a explotar. De los primeros momentos, básicamente, de eso se trata, ¿no? Pero, y fíjense cómo eso también opera dentro de nuestra cultura, ¿no? Vieron que cuando uno es docente le dicen, bueno, pero lo haces por vocación, ¿o no? Si te pagan para algo que a vos te gusta hacer, te tienen que pagar poco, ¿no? No que te dicen, che, flaco, elegiste bien tu carrera. Como que el trabajo siempre tiene que ser sufrir, pasarla mal, ¿no? Y ser un infeliz, entonces te tienen que pagar un montón, ¿sí? Es como que cuanto más mal la pasás, mejor, ¿no? Bueno, tipos de mentalidades. Entonces, lo que va a encontrar Pierre Bourdieu, por ejemplo, son un montón de lógicas, porque cuando hablamos de racionalidad hablamos de lógicas sociales que no responden al modelo occidental europeo de conducta. ¿Se entiende? Otro ejemplo que va a dar es que tienen un sistema bastante complejo de compras a través de préstamos con las tiendas que los conocen. Vieron como nosotros, que tenemos el tipo que te fía, ¿no? Hay gente que incluso cuando tiene plata le gusta ir y fiar y después pagarla a fin de mes. ¿Vieron eso? Esas cosas que a veces se ven con prácticas capaz de nuestros abuelos o cosas así, ¿no? Que por más que lo pueda comprar, agarra y lo pide fiado porque después le gusta que el tipo como que le lleve las cuentas, ¿no? Bueno, él observaba que a estos Kabila los habían trasladado a unos
monoblocks que había construido el Estado francés, y que, por ejemplo, todos dormían en el living, porque ellos en su tradición duermen todos juntos, ¿se entiende? Entonces cuando llegaban los trabajadores sociales decían esto es una barbaridad, los chicos y los grandes duermen todos juntos, ¿sí? Sin embargo, bueno, dormían de esa manera. Y por otro lado, para hacer las compras, no utilizaban los negocios que habían colocado debajo, sino que volvían a sus antiguas locaciones, capaz que hacían 30 kilómetros, para ir a comprarle al tipo que le habían comprado toda su vida. ¿Se comprende? Es decir, elementos altamente improductivos con respecto al hombre económico, al homo economicus, ¿sí? Pero que hacía sentido para otras racionalidades. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque después van a encontrar un montón de libros, como el que escribió Pierre Bourdieu, que se llama Homo Academicus, que hace toda una reflexión sobre lo que hacemos nosotros en la academia. Es buenísimo porque es un palo para todos los que sean docentes, tienen que leerlo sí o sí, o los que les interese la academia. Y después van a encontrar algunos autores que hicieron obras como Homo Juridicus, ¿no? Que son las lógicas al interior del derecho. Cómo comportan los abogados, cómo se visten, cómo hablan, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero todo esto lo que importa es entonces salirse de una lógica general para todos y encontrar las lógicas particulares de cada campo social. Así surge el concepto de hábitus. El hábitus es igual, y anótenlo, a un sentido práctico. Es un sentido práctico porque lo que permite precisamente es no tener que racionalizar o pensar por cada acto que acometemos. ¿Se entiende? Es lo que nosotros llamamos habitualmente la costumbre. ¿Cuál es el poder de la costumbre o de los usos? Que impiden que pensemos mucho sobre pequeñas cosas. Permiten enfocarse. ¿Sí? Tienen una funcionalidad antropológica. Y precisamente ordena racionalidades y ordena modos de actuar. Entonces, el hábitus funciona como una construcción cognitiva. El hábitus no es algo que surge del sujeto, sino que es algo que va desarrollando en su historia. Por eso es una construcción. ¿Vamos de vuelta? El hábitus es un proceso de aprendizaje. Tiene un carácter procesual. No es algo que viene innato en el hombre, que es el problema de la racionalidad, de las teorías de la acción racional, que parecía que fueran innatas. Sino que es un proceso educativo. Por eso es tan importante sus lecturas de Durkheim y por eso se va a dedicar mucho a la educación. Es un proceso histórico que nos da elementos cognitivos, modos de conocer y de interactuar entre sujetos y comprender la realidad. ¿Se entiende? Como vemos, el gran elemento de Pierre Bourdieu es meterle historia al sujeto. ¿Sí? No se puede pensar sin historia. Sin una historicidad que es la que tienen ustedes, ¿no? De dónde nacieron, ¿sí? A qué escuela fueron, si fueron a misa o no fueron a misa, o sea, la formación religiosa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso va a terminar en un autosocioanálisis. No solamente en un psicoanálisis, que supone que todos tenemos determinadas patologías, ¿no? Neurosis, psicosis, etcétera, sino también en conocer las determinaciones histórico-sociales que impactan en nuestras acciones cotidianas. ¿Se comprende? Incluso en el lenguaje, sobre todo en el lenguaje. No solamente en la cantidad del lenguaje, sino en el modo de expresión. Vieron que hay gente que dice, ameo, vos, te voy a agarrar, no corras. Vieron que dicen, no corras, corran. A mí me dijeron, no corras, no corras, no corrí, me pegaron. Entonces, por las dudas, es como un aprendizaje, ¿no? Pero para que después no digan que es un facho el profesor, porque también vieron, ¿no? Si uno dice algo,
Pero evidentemente, si uno le dicen, amigo, no corras, no corras, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué suponen? ¿No? O sea, quiere decir que existe un hábitus, ¿no? Histórico-social de Argentina que reconocemos un tono de voz. ¿Se entiende esto? ¿Se comprende? Y los prejuicios son productivos porque precisamente evitan que pensemos constantemente en la radicalidad del otro. Se suben a un taxi y hablan del clima, ¿o no? Van a hablar con un profesor y le dicen, doctor, ¿cómo anda? No, muy interesante. Ya vi una pavada grande como una casa, pero muy interesante, ¿no? Queda muy bien, una cosa así. Dependiendo con quién van a articular para poder precisamente colocarse en una estancia de juego, ¿sí? Cuando hablan con los amigos, hablan de un montón de cosas, y es muy interesante eso porque en quinto año ustedes ya hablan perfectamente. Digo, hablan perfectamente cuando se dirigen de usted, mantienen todo el discurso de usted, ¿sí? En primer año muchas veces dice, profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Vos cuando decís tal cosa, entonces fíjense que primero arrancan con usted, ¿no? Y después siguen el vos automáticamente, porque están más acostumbrados a una sociabilidad, ¿no? Donde se tutea, ¿se entiende? Pero para no quedar como un facho, también lo tenemos en símbolos de estatus y de clase que encontramos en modos de habla aprendidos, como por ejemplo el rugbyer que habla con la papa en la boca. ¿O no? ¿No lo han sentido? ¿Vieron alguna vez cómo hablan con Tempomi? No tengo nada en contra de Contempomi. O sea, tengo muchísimos amigos, la mitad de mis amigos juegan al rugby. Jugaron, ahora están todos rotos y no se pueden mover, por suerte. Pero digo por suerte porque si no, querrían ir a jugar al fútbol y yo no juego. Pero también uno lo que encuentra en esos actos de habla son posiciones sociales. ¿Sí? ¿Se comprende esto? Determinados grupos sociales hablan de una manera determinada, usan lenguajes determinados, etcétera, etcétera. Uno podría decir, se hacen los chetos, uno se da cuenta cuando un amigo cambia de habla, seguramente les pasó. Un amigo que hablaba más o menos como ustedes y de repente empezó a hablar con otro tono y decís, ¿qué te haces? ¿Vieron eso? Nunca les preguntaron, nunca le dijeron a alguien, ¿qué te haces? ¿No? Bueno, en ese proceso hay dos explicaciones. Una, que adquirió un hábitus nuevo, por contacto, o otra que está fingiendo. ¿Se entiende? En una hay aprendizaje y en la otra hay acción racional estratégica. ¿Sí? Entonces, fíjense que cómo habla una persona automáticamente determina teorías sociológicas que pueden explicarlo. ¿Eh? Pero volvamos entonces al punto que nos lleva a nosotros. Pues, así no nos atrasamos. ¿Hasta acá se entendió el concepto de hábitus? Lo importante es pensar la historicidad, porque de esa manera también van a poder pensarse ustedes. ¿Sí? Hay un libro que sacó Bourdieu que se llamaba Los herederos, los estudiantes y la cultura, que fue un estudio que realizó en las universidades de ciencias sociales francesas para demostrar que existía un sistema de reproducción social. Esto no lo anoten, esto se lo estoy contando. ¿Y qué es la reproducción social? Que básicamente los hijos de los docentes o los hijos de las personas que ya poseían los capitales culturales y sociales eran los que se sacaban todos 10, ¿se entiende? El hijo de un obrero rara vez adquiría los puntos más altos de las calificaciones. Por otro lado, las evaluaciones de los docentes utilizaban para una persona que venía de los sectores populares la figura de es muy trabajador y se esfuerza para su descripción. Para el otro es brillante, ¿se comprende? Solamente será brillante si se pertenecía al campo. Son todas entrevistas, es un libro bastante interesante, y lo que va a mostrar ahí Pierre Bourdieu básicamente que el título lo mismo lo dice, los herederos, la elección de los elegidos, ¿no? Es decir, como que los triunfos universitarios dependen de las condiciones sociales previas al ingreso a la universidad. Y mostrar que el sistema francés es altamente reproductivo y no es simplemente... Hablando de Francia, ¿no? No piensen que acá estoy atacando la Universidad Pública Argentina ni nada de eso. Y está bueno, porque está bueno también pensarlo, ¿no? También para pensarse uno, ¿sí? También para pensarse uno. Tener una autocrítica y una cuota de humildad. Si uno se piensa que es un genio, ¿no? Si tu viejo desde que sos chico si uno es hijo de un abogado y tiene todos los libros, está en una situación distinta, o puede hablar y preguntar, che, papá, ¿qué es lo usucapión? ¿No? Tal cosa, nabo, te dice tu papá, ¿no? Y entonces vos decís, tal cosa, y ya lo aprendiste, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces, las formas también de reproducción social existen. Fíjense en el fútbol.
Yo me sorprendo que sean todos hijos de alguien, ¿o no? Ahora está hasta el nieto de Verón jugando, ¿no? Que la otra vez debutó, no sé, una cosa así. Son todos hijos de ellos. ¿Son los mejores o tienen capital social? ¿Se entiende? Entre dos personas que juegan más o menos igual, vamos, el padre dice, che, ponelo a mi pibe, ¿o no? ¿Se comprende esto? Fíjense en la música, fíjense en determinadas cosas, y sobre todo en la mesa de Mirta Legrand, que apareció la nieta. Yo pensé que cuando muriera Mirta se iba a terminar esta farsa de los almuerzos, pero apareció la nieta ahora, ¿no? Entonces, una cosa que ad eternum, ¿no? Vamos a sufrir esta reproducción social. Bueno, sigamos entonces, y hasta acá se comprendió el fenómeno del hábitus. Fermín, ¿querías comentar algo? Que te vi perdón, que se había aprendido. Está bueno esto porque puedo verle las caras, es muy importante para mí. Profe, profe, Sí, Norberto. una consulta, disculpe, buen día, ¿cómo le va? Sí, buen día. Un ejemplo muy social. Yo trabajé hace muchos años en una escuela carenciada, ¿sí? De bajo nivel. Uh-huh. Eh, Alguna vez el tema de los piojos fue muy popular en la Argentina y nosotros no, las maestras acostumbraban a veces tomar el toro por las astas y lavarle el cabello a algunos chicos que eran carenciados, porque en Uh-huh. la casa no lo hacían. Una vez ocurrió con una nena, le lavaron el cabello, la nena volvió con el pelo medio humedecido a la casa, los padres se dieron cuenta y vinieron a protestar a la escuela. La familia era muy carenciada socialmente, económicamente, de lo más bajo. Se negaban rotundamente a que en la escuela se le lavara el cabello a su hija. No aducían ninguna, digamos, una razón lógica, sino simplemente, y bueno, y eso generó hasta un pleito, casi un juicio en la escuela. Pero no entraban en razón el tema de por qué se hacía eso. Uh-huh. Más allá de la discusión de que si se autorizaba, si no se autorizaba, si las maestras estaban autorizadas o no para hacerlo. Uno lo que notaba era que a cierta condición social, económica muy baja, esos padres no entendían que había que mantener el tema higiénico fundamental. Totalmente. No, Eh, eso es un buen punto. y no Ahí, tenían ahí agua en hay, la casa, no tenían agua en la casa, profesor. claro, ahí hay, No ahí tenían hay un agua. montón de elementos para analizar, pero después lo vemos después, ¿no? Un ejemplo que la otra vez me pasó, vino un amigo mío de Alemania y fuimos hasta Misiones a conocer las cataratas. ¿O qué llevas a un alemán, viste? Lo va a llevar qué sé yo, a la cervecería Quilmes, viste. Le digo, bueno, vamos a Misiones. Fuimos a Misiones y había unos chicos pobres que vendían, precisamente en situación de calle, que vendían como unos guatís, ¿no? Tallados en madera. ¿Vieron esas pequeñas cositas que se van vendiendo? Y él me dijo, ¿le puedo sacar una foto? Y yo le dije, no. Si vos en Alemania le sacás la foto a un hijo de otra persona, te matan, porque parece que fueras un violador, esto y lo otro, ¿se entiende? El derecho a la imagen, entonces, también, fíjense, sobre las personas carenciadas que no tienen este rol tutorial, ¿no? De los padres, uno puede ir y sacarle fotos a los chicos pobres, hacer un escándalo. Ahora, si a mí me sacan una foto, ¿a ustedes dejarían que le saquen foto a su hijo, un tipo que está ahí en la calle? ¿Se entiende esto? Entonces, Claro. hay un montón de atravesamientos y cada elemento muestra. Me causó gracia porque le dije al alemán, lo traté como un facho, pero bueno, me salió así, porque me pareció re facho. La actitud como diciendo, bueno, estos pobres les saco fotos, así me llevo, te recuerdo unos pobres argentinos, me pareció horrible. Y es como si yo le saco fotos a nenitos alemanes que están saltando así, ¿viste? Te meten en cara no sé, por un peligro a la sociedad, ¿viste? Una figura de peligro te mete, que les gusta tanto a los alemanes. Pero bueno, sigamos entonces. Ahora, como vemos viendo, estuvimos hasta ahora viendo la construcción histórico de una subjetividad, ¿sí? Pero esa subjetividad se va a expresar generalmente en un campo determinado. Este es el otro gran concepto. El primero es el hábitus, ¿no?
es decir, una racionalidad que es construida históricamente, y otro es el campo, es decir, dónde nos vamos a mover. Es un recorte del espacio social. Se deja de pensar la sociedad como una totalidad. Vieron que a veces uno dice la sociedad, ¿no? Hoy en día no se piensa más en términos de la sociedad como un fenómeno. Hoy se piensa en campos sociales. Ustedes no se mueven en la sociedad, se mueven en 2 o 3 campos sociales. ¿Se entiende? Son actores en 2 o 3 campos sociales. Y esos campos sociales están determinados, son abiertos, ¿no? Son abiertos, nunca son cerrados, siempre tienen zonas de roce con otro. Uno, ¿cuándo está fuera del campo social? Cuando es rechazado por los integrantes del campo. ¿Se entiende? Cuando uno dice algo desubicado o cuando uno no sabe cómo moverse ahí. ¿Sí? Si van a la cena de la embajada se roban los Ferrero Rocher, ¿no? Vieron que siempre la propaganda de Ferrero Rocher que es la cena del embajador, ¿no? Re ordinario le dan los Ferrero Rocher. Siempre me causó gracia de las representaciones de la riqueza, ¿no? que da la televisión, ¿no? Como que uno va a un lugar y te van a dar un bombón, ¿viste? Así envuelto. Pero es gracioso, por lo menos. Entonces, ustedes se mueven, y yo y todos nos movemos en campos determinados, es decir, espacios sociales, y esto es importante que lo tengan, que define a un campo determinado las reglas de juego que tenga ese campo. Piénsenlo en la lógica de la teoría de juegos. ¿Sí? Es un juego cada campo social. Por eso va a tener una teoría, va a recuperar una figura que es el Homo Ludens, ¿no? Es un libro de Huizinga, que es un autor alemán, que es el hombre que juega al interior de un campo, ¿sí? Obviamente que uno puede darle una connotación seria a ese juego, pero no implica que uno no esté compitiendo con otros, ¿sí? Por lograr el interés que tiene ese campo. Entonces, ¿qué va a definir al campo? Un conjunto de juegos, o sea, de actores, y un interés determinado que es un objetivo determinado. Y cuando decimos interés, es bastante interesante porque, como vemos, no todos los campos tienen interés económico. ¿Se entiende? Esto es interesante porque desarticula también pensar que todos estamos haciendo las cosas por dinero. ¿No? El Papa, por decir algo, cuando una persona actúa dentro del cristianismo, no quiere tener dinero. Bueno, algunos sí, depende de dónde estén en Roma, ¿no? Pero otros quieren llegar a la santidad. O sea, la Madre Teresa de Calcuta tenía otro interés, ¿se entiende? Dentro del campo de la religiosidad. ¿Sí? Dentro del campo de, por ejemplo, de la academia científica, vieron que los científicos no son ricos en general, ¿no? Son de clase media. Porque a uno lo que le interesa es el prestigio intelectual. ¿Se entiende esto? No, en el caso del fútbol, bueno, sí, interesa el dinero, ¿no? Básicamente, hoy en día. Bueno, pero en cada campo, en algunos campos del deporte, les interesa ganar una medalla, ¿no? Los tipos que hacen remo, ¿vieron? No les interesa ser millonarios, les interesa determinadas formas de prestigio social. Ese interés está determinado por el campo y precisamente lo que va a definir el campo en relación a los jugadores es el interés que tengan en jugar ese juego o el desinterés en jugar ese juego. ¿Se entiende? Ustedes como abogados pueden agarrar y pensarse como abogados académicos y quieren escribir un montón de libros, ¿sí? Entonces, ¿su interés cuál va a ser? El prestigio intelectual, ¿o no? Para tener ese prestigio intelectual incluso hay que hacer algunas cosas como, por ejemplo, no ganar tanta plata. Porque si uno gana muchísima plata, ¿no? Tiene que trabajar un montón en mantener esa plata, ¿se entiende? Entonces, el abogado intelectual generalmente es un tipo de clase media. ¿Se comprende esto? No es un ultramillonario como
otros abogados, que no voy a dar los nombres porque ya son conocidos y muy graciosos. Yo la verdad que los admiro porque son tan graciosos que uno se muere de humor. Entonces, ustedes tienen interés en jugar determinado juego o un desinterés con respecto al otro, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que Bourdieu suspende la mitología de pensar que los músicos, los poetas, los artistas, etcétera, no van a tener las mismas lógicas y las mismas prácticas que los capitalistas. ¿Se comprende? El músico, el escritor, el poeta, etcétera, puede llegar a ser tan miserable o utilizar tácticas tan espantosas como la que usa un capitalista para ganar dinero. ¿Se dieron cuenta? Vieron que siempre se pensó como que los malos son los que ganan dinero y el resto son sanos, como que no, son desinteresados. Uno cuando dice, no, a una persona no le interesa, desinteresada, puede estar desinteresado en algo, pero está completamente interesada en otra. ¿Se entiende? Nunca existe una persona que no tenga un interés, porque el interés no es solamente económico. Esto es lo que está diciendo Pierre Bourdieu. Por eso él va a poder escribir sobre la formación del campo intelectual en Francia y las peleas que tienen los escritores franceses del siglo XIX por consolidarse como los líderes del campo. ¿Se entiende? No era solamente el reino de la genialidad, sino que existen prácticas sociales. Al interior del CONICET pasa lo mismo, al interior de las academias pasa lo mismo, no es toda gente desinteresada que solo quiere pensar en la ciencia, sino que van a hacer un montón de cosas, ¿no? Incluso plagios, cosas así, para lograr precisamente o estar ubicados en una posición más alta de ese campo de juego. ¿Se entiende esto? ¿Se ve por qué es importante? ¿Se ve por qué es importante? Entonces, tenemos el campo, el interés que tiene cada campo, o sea, el objetivo de cada campo, y finalmente nos queda ver cómo se juega este juego que están estos participantes. Se va a jugar a través de precisamente algo que es un concepto que proviene del marxismo, pero que Pierre Bourdieu lo va a ampliar, que es el concepto de capitales. ¿Sí? Siempre cuando uno piensa que a alguien le va bien, uno puede decir, le va bien porque tiene mucho dinero, ¿o no? Ahora, lo que va a decir Bourdieu es que no es solamente el capital económico que incide en el éxito que uno puede tener en el campo, en las fichas que uno tiene, ¿no?, para jugar este juego. También existe, él va a decir, el capital social, es decir, todas las relaciones que uno tenga para tener éxito en ese campo. Por ejemplo, si ustedes quieren entrar al Poder Judicial, ¿qué van a hacer? ¿Van a esperar que llamen a un concurso o van a tratar de tener un conocido? Pregunto seriamente. O quieren entrar a administración pública, supongamos. Y los concursos, a mí por lo menos me han dejado en claro que si no tenés un conocido no vas a entrar. Bueno. Es la formalidad previa, pero va al concurso, pero después busca a alguien que te haga entrar. Exactamente. Como ven, ¿no? Todos nosotros, como vivimos también en una sociedad que tiene una historicidad propia, ¿no? Y que tiene una relación así muy... vínculos sociales, el capital social es fundamental. En el fútbol pasa lo mismo, lo que les decía hoy. ¿Cómo se explica que estén los hijos de, no sé, todos los jugadores de fútbol tienen un hijo y coso, ¿no? Es lo mismo que de los actores. ¿Vieron que todos los hijos de los actores son actores? Incluso hasta Fedeval, ¿no? Que me causa mucha gracia conocer a Fedeval, ¿no? Otra vez escuchaba a Saborido, no sé si lo conocen, es un humorista argentino que decía, es increíble lo que es vivir en comunidad, porque yo no quiero saber quién es Fedeval, sin embargo sé quién es Fedeval, ¿no? Entonces, escribe con Capusotto. Escribe con Capusotto, exactamente. Eso me causó mucha gracia y siempre me quedó, ¿no? Porque uno ve a Fedeval, la otra vez lo vi a Fedeval porque quería ver quién era. Me pareció una cosa tremenda, Fedeval, ¿no? Un ser muy extraño, ¿no? Pero bueno, como vemos, todo se va reproduciendo. ¿Por qué se va reproduciendo? Porque las lógicas sociales hablan de este capital social que uno activa. Eso se aplica en todos los campos, ¿no?
dependiendo de qué espacio cultural estemos hablando, las relaciones sociales van a ser más importantes que los otros capitales. ¿Se comprende? Dependiendo de qué estamos hablando. El segundo elemento que va a decir Bourdieu es, precisamente, no todo es capital social y capital económico, sino que existen capitales culturales. ¿Qué son los capitales culturales? Son todos esos elementos educativos y formativos que recibe el sujeto sin solicitarlo. ¿Sí? Esas formas de herencia, ¿no? Que uno va recibiendo, que ustedes lo van a ver materializado en, precisamente, su título de abogado. ¿Se comprende? Eso es un capital cultural. Ustedes van a decir, son abogados, van a tener tratos distintos con respecto a la sociedad. ¿Sí? Es un capital importante. Luego, cuando estén al interior del campo del derecho, van a ver qué máster hicieron, o no, en términos de competencia. Yo hice un máster en la Universidad Austral, me gasté, no sé, ¿cuánto vale un máster en la Universidad Austral? ¿Cuánto está? No sé, $30.000 estará, una cosa así. No sé cuánto estará un máster en la Austral. Más o menos, ¿no? ¿Se están viendo máster, una cosa así? Bueno, o se pueden hacer un LLM en Harvard, o se pueden hacer algo de eso, y como ven, los títulos son distintos, ¿no? Esos son los capitales culturales. Como ven, muchos de esos capitales culturales, sobre todo en los sistemas norteamericanos, están fundados en la cantidad económica que vos tengas, ¿no? Hay una película que acaba de salir en Netflix muy interesante, un documental sobre gente que pagaba para entrar en las mejores universidades. No sé si la vieron. Una gran estafa que montó un tipo para llenar cupos y lo hacía pasar como por deportistas. Nunca se hubieran agarrado una pelota. Vieron que tienen un sistema de becas, etc. Toda una gran farsa que han hecho, porque tenían que entrar los hijos de, qué sé yo, las Kardashian, por ejemplo, ¿no? Que no podían con un vaso, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Pagaban, ¿no? Entonces entraban en Harvard y se iban con un título de Harvard. Cosa que hace muy sospechoso el sistema educativo. Bueno. Esos capitales culturales no son solamente los títulos que ustedes tengan en la escuela a la que ustedes fueron, ¿no? Sino también todos los aprendizajes que tuvieron. Si fueron a San George, no sé si conocen la escuela en Buenos Aires, van a hablar inglés de corrido, ¿no? Porque supuestamente tienen que hablar inglés. No digo que van a hablar inglés como si fueran Paul Auster, ¿no? Pero, qué sé yo, como puede llegar a hablar algún expresidente, una cosa así. Entonces, van a lograr, con todo este capital cultural, un posicionamiento social que es importante en el campo. ¿Sí? No es solamente los contactos que uno tengan, sino también cómo hacen vivir eso. Capitales culturales que también tienen que ver con su formación. Pierre Bourdieu siempre decía, ¿cuál es la diferencia entre por qué los herederos tienen éxito comparado con los que son de clase baja, ¿no? Él decía los herederos que eran los hijos de los profesores universitarios. Porque cuando ellos estudiaban letras, por ejemplo, ya conocían todas las obras de teatro que iban a leer. Ya sabían la trama, ¿se entiende? Porque sus padres sistemáticamente los llevaban al teatro todos los fines de semana. ¿Sí? O ya conocían las obras clásicas de música, a Brahms, a Mahler, ¿no? Diferenciar Bach de, qué sé yo, de Beethoven, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque básicamente habían sido inculcados en esas prácticas de ir ahí. ¿Se comprende esto? Entonces, ese capital cultural adquirido a la manera de hábitos, en un momento tiene un valor que determina el éxito profesional. ¿Sí? El éxito profesional. Entonces tenemos estos tres capitales: capital económico, capital social y capital cultural. ¿Se comprendieron estos tres? Falta uno más, que es el capital simbólico, que es el que recubre a estos tres. ¿Y qué es el capital simbólico? Es precisamente la imagen que ocluye o obtura o imposibilita ver que los éxitos en el campo social se deben a estos otros tres capitales. ¿Se entiende?
hasta ahora estuvimos viendo que hay 3 capitales. Vieron que uno dice, seguramente uno ha escuchado la frase, pero ¿por qué es el hijo de tal? ¿O no? En Argentina estamos todo el día tirando, ¿no? Vieron así, pum, pum, tiros, ¿no? Porque es una lucha aguerrida por el campo. El capital cultural, en realidad, el capital simbólico, lo que trata de hacer es mostrar que no hay historicidad de estos 3 procesos, sino que uno tiene éxito porque es un genio. ¿Se entiende? Porque está revestido por la genialidad, etcétera, etcétera. Porque se lo ganó, ¿no? Porque es un meritócrata, etcétera. ¿Se entiende? Son todas estas estrategias que impiden ver el proceso social, ¿sí?, que los coloca en una posición elevada en el campo. Hay algunos ejemplos de esto que son interesantes para pensar, les digo uno solo. Hay una canción de Divididos que decía en un momento, Borges nunca fue bebé, ¿no? Dice, si Borges nunca fue bebé, dice, ¿no? Claro, es bastante interesante porque Borges, uno no se imagina a Borges joven, adolescente, ¿no? Siempre se lo imagina como nació viejo Borges, ¿o no? Y ya fue un genio. Uno se olvida de todo el proceso histórico-social, su institutriz inglesa que lo hizo traducir The Happy Prince de Oscar Wilde a los 6 años, ¿no? Uno se olvida de todo eso, sino que Borges como que nació genio, ¿no? Encima era un escritor ciego, peor todavía, más capital simbólico, ¿no? Más genialidad porque es como un diálogo interno, ¿no? Todas este tipo de construcciones lo que imposibilitan ver es que somos resultado de un proceso histórico, ¿sí? ¿Se comprendió esto? La imagen de la genialidad es precisamente recubrir y que no podamos alertarnos, y por eso también las grandes amistades son aquellas que se van formando. ¿Vieron que dicen los amigos son esos que tenés hace 20 años, ¿no? No los nuevos, ¿vieron los dichos de madre, ¿no? Los amigos se cuentan con los dedos de la mano, todas esas cosas. Porque básicamente esas personas conocen todo el proceso social histórico, ¿sí? Entonces, si uno aparece todo vestido de traje, ¿no? Diciendo, no, soy el doctor no sé cuánto, callate, cacho, te dicen. Si vos, yo te vi cuando, qué sé yo, y se ríe, ja, ja, ¿viste? Ya está. Destruyó, ¿no?, toda posibilidad de performatividad, ¿se entiende? Lo destruye. Entonces, como uno evita eso, lo que trata de hacer es tratar de moverse de campo. Por eso, esto se aplica a la frase bíblica, nadie es profeta en su tierra. ¿Se entiende? Porque uno cuando es profeta, de una explicación sociológica que estamos inventando acá, ¿no? Cuando uno es profeta, básicamente es porque llega a otro lugar, no lo conocen y dicen, no, este tipo es un capo, ¿o no? Ahora, si vos te haces el profeta en la casa de tu primo, en el asado de familia, te dicen, pero si vos sos un nabo, ¿te acordás cuando hiciste tal cosa? Te dicen, automáticamente cae la imagen del profeta, se devalúa, por lo menos, como el peso argentino, así rápidamente, en una esfera como de devaluación radical. ¿Se comprende esto? Entonces, también para que funcionen todos estos tipos de capitales se necesita precisamente el capital simbólico que lo recubre, ¿sí? Es esto que obtura, que es un proceso histórico-social de constitución. Olvidarse de la historia. Uno nace genio, uno nace, no sé, lo lleva en la sangre. ¿Vieron eso que dice? Lo lleva en la sangre. Y decís, ¿qué lleva en la sangre? El fútbol. Si estás jugando al fútbol y tiene 4 años, el papá fue campeón del fútbol argentino y está todo el día en partido de fútbol. ¿Qué lleva en la sangre? O sea, me sorprendería que agarre, saque un violín y toquen cosas. Los hijos de los violinistas también son violinistas. ¿Vieron eso? Empiecen a observar esas cuestiones, ¿no? También. Que son modos de construirse. Bueno, cerrando entonces esto, para si después escuchan las clases que tienen que ver sobre lo jurídico, ¿sí? Sobre Bourdieu y lo jurídico, son las clases que están subidas en la unidad 2 que estamos empezando hoy. La relación, entonces, que vamos a tener va a ser entre hábitus y el campo en el cual nos vamos a mover. Por un lado, el campus, el campo, no el campus es lo que tenemos virtual, el campo actúa como un condicionamiento. ¿Se entiende? Está por fuera del sujeto y muestra los caminos deseables para tener éxito. ¿Sí? Y eso inscribe en el sujeto un hábitus, un modo de comportarse. ¿Se entiende? Es decir,
el sujeto tiene determinada esfera de libertad, pero también tiene un fuerte condicionamiento social. ¿Se entiende esto? De esta manera se suprime la complejidad de pensar que uno es libre de hacer todo lo que quiera o que está completamente determinado. Siempre existe una relación de juego. El sujeto tiene acción, ¿se comprende? Pero esa acción está estructurada por la lógica del campo. ¿Sí? Está previamente estructurada. Es una estructura, por eso Bourdieu la definición es muy compleja, dice, es una estructura estructurante, el campo. O sea, cómo se van a comportar ustedes, en gran medida tienen que ver con elementos que funcionan a nivel casi inconsciente, que determinan sus deseos, sus modos de acción, etc. Al mismo tiempo, ustedes van a actuar sobre el campo a través de actualizar su deseo, ¿no? Este interés que tiene el campo, y lo van a ir modificando también. ¿Sí? Pero a medida que se modifica el campo, va modificando también los hábitos sociales. ¿Se comprende? La sociedad se deja de pensar de una manera estática y lo que entra a ver es precisamente una lógica de cambio social, que es lo más difícil de pensar en la sociedad. ¿Quieren ver un ejemplo de esto para comprenderlo? ¿Les parece? Tomemos el campo, por ejemplo, de la filosofía, ¿no? Supongamos que todos estamos estudiando filosofía y entonces tuvimos un proceso de adquisición de capitales culturales, ¿o no? Fuimos a estudiar filosofía y letras a la Facultad de Humanidades, por ejemplo, ¿no? Ahí desarrollamos un conjunto de capitales sociales, ¿sí? Capitales sociales que son, por ejemplo, los profesores que conocemos, hacernos ayudantes alumnos. Vieron que una de las primeras estrategias cuando uno está medio colgado es hacerse ayudante alumno, ¿o no? Pero cuando uno se va a hacer ayudante alumno, no se va a hacer ayudante alumno a un profesor de sociología que tiene menos contactos que, no sé, que básicamente, salvo que quieran hacer investigación, pierden el tiempo, ¿no? Uno se hace ayudante alumno, casualmente uno se sorprende porque uno termina interesándole mucho las materias que dan los presidentes de la Suprema Corte, ¿no? Realmente, no se sabe por qué. Pero bueno, supongamos, ¿no? Entonces, uno está actualizando ahí una relación social, ¿no? ¿Sí? Entonces uno va desarrollando en ese proceso, primero un aprendizaje, un lenguaje está desarrollando, ¿o no? Van a utilizar palabras raras como deconstrucción, ¿no? Si uno no dice una palabra de esas, no está hablando, ¿no? Va a tener que estar medio serio, con la barba así, ¿no? Siempre tomando mate, un coso de estos de muchísimo calor que te dan el coso de llama, ¿no? Etcétera, etcétera. Va a adquirir todo un conjunto de hábitos que están dados previamente por el campo, ¿se entiende? Porque cuando uno ingresa ahí y ve a los alumnos mayores o tipos que están dominando el campo, los profesores que hablan de una materia determinada, se mueven de una materia determinada, de una manera determinada, tienen determinados intereses, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se comprende? El modo en que habla un profesor de Derecho y el que habla un profesor de Humanidades es completamente distinto, ¿sí? Entonces uno va adquiriendo todas estas prácticas. Quiere decir que el campo es un proceso que va a estructurar y va a condicionar mi visión de mundo, ¿o no? Porque parecía esta frase que creo que era de Montaigne, que decía que si uno no cree, es mejor que se siente a rezar todos los días y a través de la práctica va a acabar creyendo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces uno, supongamos que llega con cosas, pero de tanto estar en ese ambiente va a cambiar también su modo de percepción. ¿Se comprende esto? Ahora, esto no quiere decir que sea una reproducción total, ¿sí? Van a haber personas que van a jugar otras fichas, no solamente el capital social, el capital cultural, ¿no? El capital simbólico. Hay otras personas que van a jugar
de una manera distinta con el capital simbólico, ¿no? Y con el capital cultural, como por ejemplo Darío Schranheiber. No sé si lo vieron a este chico Darío Schranheiber, que es una persona que enseña filosofía, que escribió un montón de libros, que llena teatros, etc. Por la academia es visto el tipo como un mal filósofo, ¿se entiende? Si uno habla con una persona que es filósofa, va a decir, es pésimo. Sin embargo, el tipo rompió con la lógica del campo, ¿se entiende? Porque de repente el que es reconocido como filósofo es él. ¿Qué hicieron en las facultades? En muchas, empezaron a hacer cursos de escritura para divulgación filosófica. ¿Se comprende? Esta acción está alterando el campo. Entonces ya el filósofo tiene que empezar a saber cómo comunicar. ¿Se entiende esto? Lo mismo pasó con la historia, con el fenómeno de Felipe Piña. ¿Se acuerdan de Felipe Piña? Y Pacho Don, el otro, que era tremendo. Pacho Don es el peor historiador de la historia del mundo. Nunca vi algo tan delirante, tan que vaya en contra del sentido común historiográfico al menos, pero es una cosa. Tuvo un libro un programa que se llamaba, perdón que haga este paréntesis, pero tenía un programa que se llamaba ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera pasado? ¿No? ¿Qué hubiera pasado si Perón no estaba? Era un delirio, pero eso se llama ucronía, ¿no? Está el anacronismo, que es utilizar una categoría para pensar cosas que no se podían haber pensado en un momento, ¿no? Y está la ucronía, que es suponer efectos de cosas que no pasaron, contrafáctico. Un genio. Nunca vi algo tan delirante en la historia de mi vida, y o sea, hay que sacarse el sombrero. Pero bueno, ¿pero qué pasó? Uno como historiador está criado de una determinada manera, ¿sí? Yo me dedico un poco a la historia del derecho, entonces, como historiador uno tiene que ser muy serio, muy puntual con la cita, ¿no? Tenés que tener siempre mal humor. Yo no entro en el campo porque tengo buen humor generalmente, gracias a Dios. Entonces, tenés que tener un montón de cosas. Vieron que está siempre el historiador también enojado, ¿no? ¿Sí? Cuando opina de algo es como que está hablando de cosas importantes, ¿no? Tenés que tener un montón de herramientas que yo por suerte no tengo, pero ¿qué pasó? Apareció Felipe Piña, ¿sí? Y empezó a escribir estos libros de divulgación. Ahora en la UNSAM, donde yo soy profesor titular de Historia del Derecho, hay una materia que es precisamente escritura de divulgación histórica. ¿Se entiende? Los campos también se van alterando por las acciones de los sujetos, ¿sí? No es algo cerrado. Pero lo que quiero que vean es precisamente cómo existe una estructuración, porque Felipe Piña también se viste historiador, habla como historiador, etc. Pero también existen determinadas innovaciones al interior de ese campo. ¿Se comprende esto? Porque si no, no podríamos pensar el cambio social, que es el gran problema que tiene la teoría, cómo pensar el cambio social. Para Pierre Bourdieu el cambio social no se da por grandes revoluciones, sino por pequeñas alteraciones que se dan al interior de la lógica del campo. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Hace muchos años era una transgresión ir sin corbata, cuando yo era chico, trabajaba de abogado, no usar corbata. En el año 2004-2005 eras el Che Guevara, ¿no? Hoy en día se usa sin corbata, ¿no? Hoy en día no se usa la corbata. El traje va sin corbata, ¿se entiende? Bueno, todos esos elementos de moda que van surgiendo tienen que ver con procesos de incorporación al campo de las prácticas sociales que resultan exitosas. Bueno, hasta acá entonces lo de Pierre Bourdieu, y quiero que se queden con eso. Cuando piensen, tienen que pensar tres elementos. Primero, ¿de qué campo social están hablando? ¿Sí? Y van a ver que hay tantas sociologías como campos sociales existan. Primer elemento. Pueden hacer una sociología del campo de golf, como hay una tesis que hizo Rodolfo Giuliano sobre eso. Un tipo que trabajaba de Cádiz, estudiaba sociología y trabajaba de Cádiz. Entonces hizo todo un estudio sociológico sobre la sociología de los campos de golf. ¿Entiendes? Se llama sociología de las élites. Por ejemplo,
cómo trataban a las personas que eran nuevos ricos, ¿se entiende? Una persona que hacía más tiempo que estaba en el club, entraba una persona que de repente era con yo futbolista con mucha guita, entonces no los quería, no les hablaban al principio, porque eran como que no pertenecían al deporte. ¿Se comprende esto? Después que se daban cuenta que en la práctica el 90% era hacer negocios, era hablar de hacer business, no era quién jugaba mejor, sino que entonces se fue mostrando que era toda una lógica de capital social, que no era una lógica deportiva. Un ejemplo. Entonces, sobre cada espacio social que ustedes hagan un recorte, pueden hacer una sociología particular. Por eso van a ver que hoy la sociología no es más sociología, sino que todos los libros de sociología van a ser sociología de la cultura, sociología de los jóvenes, de la minoridad, sociología de la cárcel, ¿se entiende? Por eso explotó la sociología. Porque cada espacio social merece un análisis particular. ¿Sí? Elemento. Segundo elemento, que precisamente que para pensar al sujeto y al campo social, tienen que pensar siempre en un proceso histórico. En un proceso histórico. Y por eso es tan importante el aprendizaje, cómo se aprenden las cosas. El concepto de tradición es fundamental. ¿Se entiende? ¿Sí? Sin historia no podemos, si nos paramos así, empezamos a juzgar, este es esto es lo otro, qué sé yo, decir, bueno, vamos a la historicidad de la experiencia, ¿no? Y el tercer elemento, entonces, que tienen que pensar, porque después van a verlo en el campo jurídico, eso lo van a hacer ustedes, y el tercer elemento es los resultados, ¿no?, del recorte de campo y de la historicidad, que es precisamente la formación de racionalidades. ¿Sí? Racionalidades. Cada campo va a tener su propia racionalidad. ¿Se entiende? Seguramente tienen amigos que están estudiando algunos medicina, ¿no?, otros física, otros lo que sea, y cuando hablan con ellos, están viendo seguramente algunas pequeñas modificaciones en sus modos de ser. ¿Sí? Esas pequeñas modificaciones es el campo que está actuando sobre uno. Y ellos van a ver sobre ustedes también. Sobre ustedes también. Entonces es importante que empiecen a reconocerlo. Van a ver entonces en los siguientes audios, esta es una introducción a Pierre Bourdieu, en los siguientes audios van a ver cuando él se focaliza, y el texto que tienen que leer, van a ver que se focaliza en el campo jurídico. Pero ya sabemos lo que es campo, ¿o no? ¿Sí? Ya sabemos lo que es habitus, ya sabemos lo de los capitales, ¿sí? Entonces, para Pierre Bourdieu lo que estamos haciendo en este aula estamos tratando de deconstruir el capital simbólico que ustedes están adquiriendo en su carrera. ¿Se entiende? Estamos presentando este proceso de aprendizaje que están viviendo en el aula como un proceso de disciplinamiento de alguna manera. Están siendo educados a un modo de ser. ¿Se comprende? Y no es algo malo de pensarlo, porque la disciplina no es mala, ¿no? Vamos a verlo después cuando entremos en el tema de la violencia, ¿sí? Entonces, el martes que viene les recomiendo que durante estos días escuchen los audios, los primeros audios, que están vinculados al campo jurídico, y lean el texto de Pierre Bourdieu que está subido ahí, ¿no?, que se llama Elementos para una teoría del campo jurídico, una cosa así. Y la clase que viene ya vamos a empezar a pensar el concepto de Bourdieu de violencia simbólica. Vamos a entrar de lleno ya en el problema de la violencia. ¿Se comprende? ¿Estamos de acuerdo? Como vemos, vamos llegando a un orden y vamos bien al día, porque ahora que tenemos 3 meses nada más, dentro de poco vamos a hacerla en 15 minutos la materia. Así que bueno, ¿alguna pregunta, duda? Yo, profesor, perdón, pero yo entré un poquito más tarde y estabas diciendo algo de
que ibas a tomar un oral. Y nada, llegué a la última parte, voy a tomar un oral. No, Mario Carrero puso una fecha, vamos a ver si la podemos mover, pero están tomando orales, ¿no? Y me parece que para aprovechar esto que estamos haciendo, el esfuerzo que todos estamos haciendo de estas clases, ¿no? Que tienen casi todas una pregunta, ¿no? ¿Vieron? Seguramente vamos a tomar algún parcial oral, ¿no? Y que se complementa después con la nota del trabajo final y la nota de Carrero, ¿sí? Pero igualmente eso lo tengo que decidir, tengo que hablarlo con el equipo de ayudantes, que ya no vienen más. ¿Se dan cuenta por qué uno deja de ser ayudante de sociología? Porque básicamente no... Cuando uno empieza a trabajar de otra cosa, agarra y dice, no tengo tiempo. Está muy interesante, pero no voy más. Pero bueno, tengo que hablar con ellos y ver cómo hacemos la estrategia de evaluación. Porque es complicadísimo una estrategia de evaluación hacia la distancia, ¿no? Entonces seguramente va a ser oral, ¿no? De a 5, estar a 5, ¿no? Hacer algunas preguntas, después a otros 5, etc. ¿Me parece? Me parece que no, dice 5. Bueno, pero es una manera de tener una nota más, ¿no? Igual siempre vayan pensando en el trabajo final, ¿sí? Después van a ver un poco más sobre el tema de la violencia, como el tema de la violencia es como algo que cual ahora empezó a hablar, pero que en realidad estuvo siempre estructurando la lógica del derecho, ¿se entiende? ¿Por qué necesitas derecho? Para evitar la violencia, ¿sí? Para poder vivir en comunidad sin violencia. Entonces el derecho tiene el monopolio de la violencia, etc. Son todos juegos, ¿no? En función de este concepto que está bueno pensarlo para poder pensar radicalmente cuándo también el derecho puede ser violento, ¿no? O sea, el derecho puede ser completamente, puede generar violencia simbólica, etc. Vamos a verlo después. Norberto, sí. Sí, una consulta sobre esto que estuvimos hablando hoy de los campos. Sí. Cuando un sujeto rompe con un campo, se va de ese campo y no entra supuestamente en otro campo, o entra directamente a otro campo, ¿tiene que entrar directamente a otro campo o puede quedar flotando un tiempo en la nada, la nebulosa? ¿Se entiende? Es interesante. O sea, primero que uno no está nunca moviéndose en un solo campo, ¿no? ¿Se entiende? O sea, por eso los campos tienen que ver con el momento de la práctica de varios agentes, ¿no? No es un sujeto. Precisamente lo que quiere hacer Bourdieu es no pensarlo desde un solo sujeto, ¿no? Entonces, uno está en varios campos. Ustedes por momentos son padres o no, y estén en el chat del grupo de la escuela, ¿no? Etcétera. Por momentos, bueno, digo el chat porque ahora estamos todos encerrados, ¿no? Incluso en este momento de pandemia estamos en múltiples campos, ¿no? Son estudiantes de derecho, trabajan en otro lugar, y como ven, las lógicas de cada campo son distintas, ¿sí? Entonces, lo que es interesante es que todo eso va generando una identidad de sujeto, pero cuando uno se mueve al interior de un campo, en general, como fundamental, que es cuando te preguntan en el pasaporte, ¿qué haces? ¿Vieron? Cuando te preguntan en la aduana, ¿no? En algún lugar, o alguien te pregunta, ¿qué haces? Uno dice qué hace, ¿se entiende? Ahí está puesto su interés radical, ¿no? Ahora siempre pasa que uno agarra y dice, no, estudio Derecho, pero en realidad me encantaría ser artista. Vieron que siempre uno como que no quiere decir que le gusta mucho el Derecho. Es algo raro, porque estaría buenísimo. Estudio el Derecho porque está buenísimo, ¿no? En general, o algo medio de Sanata que siempre dice, a uno le preguntan cuál es la beta artística que tiene uno, ¿no? Vieron que con una pregunta dicen, ¿cuál es tu beta artística? No tengo beta artística. No, me interesa la ley, yo leo el boletín oficial cuando me levanto, ¿no? Bueno, si dicen eso, se van corriendo la gente, huye, ¿no? Esto le causa gracia a Fermín leer el boletín oficial a la mañana, ¿no? Y me parece aburridísimo, te preguntan la beta artística y me levantan el boletín oficial. Claro, pero por lo menos... No conseguí pareja nunca más, si esa es la presentación. Bueno. Por eso me causaba gracia. Pero lo que digo es, uno no sale nunca de un campo y entra en otro y tiene un momento de estar flotando, ¿no?
Lo interesante de pensarse, Norberto, sociológicamente, es pensarse también en esos momentos, como vos decías, así de interfaz, ¿no? En esos momentos en que uno queda descolocado. ¿Vieron? Cuando uno de repente, no sé, empieza a generar gustos distintos, ¿no? Y vuelve a determinados campos que fueron previos y de repente dicen, ¿qué te haces vos? Si vos comías, tomabas vino en cajita, te dicen, ¿no? Una cosa así, ¿vieron? Claro. Yo te decía, porque viste que Esas ahora, cosas son interesantes. perdóname, Una cosita más. Pierre Bourdieu tiene una teoría muy interesante sobre el sentido social del gusto. Porque él dice que precisamente el argumento más radical es que para salirse de que uno está constituido sociológicamente es precisamente decir porque me gusta o no. ¿Por qué? Porque me gusta, es decir, no porque a mí me gusta, qué sé yo. Entonces él hizo todo un estudio social sobre el sentido social del gusto que dice que uno siempre opera a través de una frase que es la distinción. ¿Sí? Vieron que alguien dice es distinguido, ¿no? Pero la distinción es una regla social. Uno se quiere distinguir del otro. ¿Sí? Distinguirse del otro para ser mejor o lo que sea, ¿no? Entonces el ejemplo que pone él es precisamente en la comida. La comida, vieron que cuando uno va a un restaurante que le van a cobrar, si la comida, si el plato es muy chiquito, muy decorado, muy poca comida, les van a cobrar $5.000, ¿no? El cubierto, ¿no? En cambio, si van a la angioplastía, para citar a Capusotto, ¿no? Donde le dicen, ¿cómo es la comida? Si no le dicen que es buena, le dicen una palabra que ya me olvidé antes de decirla, que dicen, es abundante. ¿Vieron cuando uno dice, ¿cómo es abundante? Vos decís, ¡ah! Decís, dámelo. Es como que te vas a morir. Bueno, entonces seguramente es más barato. ¿Qué está ocurriendo ahí? A todo el mundo le gusta la papa frita en una cuestión biológica, ¿no? Por lo que genera, ¿no? En una cuestión así de impulso, ¿no? El sushi es un espanto, ¿no? O sea, ¿en qué momento uno va a comer? A mí me encanta, amo el sushi igual, ¿eh? Pero ¿en qué momento uno va a comer pescado crudo, ¿no? Dicen, eso se mete en la cabeza. Dicen, no, lo hacen los japoneses. Y bueno, los japoneses hacen el tarakiri, yo no he visto que se haya matado en Argentina por vulnerar una norma social, ¿no? Pero bueno, supongamos. Pierre Bourdieu lo que dice es que todo gusto social se construye a partir de la distinción con otro espacio social, ¿sí? Y un ejemplo de la moda es que, por ejemplo, cuando uno usa una marca, si esa marca se extiende, uno automáticamente deja de usarla. ¿Se entiende? El ejemplo que a mí siempre me gusta poner es el de los guachiturros cuando empezaron a utilizar Lacoste. Que Lacoste les dio una torta de guita para diciendo, no usen Lacoste porque van a empezar a hacer Lacoste en la salada, todo el mundo va a usar Lacoste y la gente que paga un montón por Lacoste va a dejar de consumirlo. ¿Se comprendió esto? ¿Por qué? Sí, sí, sí. Porque si todo el que uno dice, no, yo compro Lacoste porque me encanta cómo es el corte de la remera, puede decir un montón de cosas, ¿no? Pero si todo el mundo anda Lacoste, la gente va a decir, no lo uso más. ¿Entiendes esto? El gusto social también es una distinción social. Lo mismo pasa con la fotografía, hizo todo un análisis sobre la fotografía, sobre la pintura, sobre la música. ¿Sí? Lo que leo, La por música, por ejemplo, un tipo que escucha música dodecafónica, no sé si alguna vez escucharon Schoenberg o alguna música así, no se entiende nada, son esos tipos que agarran ¡ting! ¡Clang! Hay una obra que se llama 4 minutos 44 que es silencio, no hay nada. Todo uno termina de escuchar es un tipo que se sienta en el piano y no toca nada y aplaude, ¿no? Pasa una cosa, parece que fuera en vez de un minuto de silencio. Bueno, obviamente son inventaciones artísticas que solamente pueden ser comprendidas, dice él, a través de actos de distinción. ¿Se entiende esto? O sea, es importante empezar a pensar sociológicamente todo, ¿no? Incluso el gusto. Es un libro hermoso, es largo, la distinción. Pero empiezan a pensar todas las prácticas que ustedes hacen con respecto a la distinción de un otro, ¿no? Claro. Todas las cosas que hacemos. Los programas de televisión que mirás, si mirás a Mirta, si mirás a Tinelli, si consumís un libro determinado, si lees la revista Caras, siempre Exactamente. Es una marca. Claro. Son cuestiones de pertenencia social y también son cuestiones, esto que decíamos recién, de distinción, ¿no? Supuestamente si estuviéramos en un país
socialista donde no hubiera marcas, si no hubiera nada, todos tendríamos lo mismo, ¿no? Tendríamos puesto la misma ropa y tendríamos puesto todas esas cosas. Entonces la pregunta es por dónde pasa la distinción, ¿se entiende? Pero él plantea la distinción como una regulación social constante, ¿no? El modo de habla también, ¿vieron que hablamos del modo de habla? Cómo habla cada uno es también un modo de distinción, ¿no? La otra vez me mandaron un audio estos de Gente Rota, que es un tipo que hace como cosas de WhatsApp, de una mujer que hablaba la mitad de las cosas. Está buenísimo. La mitad de las cosas las decía en inglés, ¿no? La mujer decía, no, estábamos acá y la pasamos very well, decía la mujer, ¿no? Una cosa así, la pasamos muy bien, ¿viste? Y era muy gracioso porque es un acto precisamente de distinción, ¿se entiende? Modos de hablar están siempre en una... Por eso el sociólogo piensa en referencia siempre a un otro, ¿sí? Piensen que el sociólogo piensa en acción social, no piensa en acción, ¿sí? No piensa en me gusta, piensa en me gusta en una situación social determinada por una historia y por un contexto dado. Por eso también es tan molesta la sociología, ¿viste? Cuando le pones carne sociológica a las cuestiones, te sentís un nabo. Está buenísimo, porque sentís un nabo el mejor momento para empezar a pensar. Y a todos nos pasa. ¿Algo más? ¿Algún comentario más? ¿No? Bueno, entonces quedamos que el jueves teníamos clase a las 10. No, dicen que no, ahí responden. Fermín miró para abajo, se hizo el nabo, ¿no? Dijo como, hizo el coso. Sabrina se la jugó, ¿no? Por eso está bueno verlos, verles. Porque se genera interacción y que es en algún punto es lo único que nos vamos a llevar, ¿no? En esta Erfahren, dice que volviendo, y con esto cerramos. El concepto de Erfahren en alemán, que es experiencia, tiene la palabra fahren adentro, que es viajar, ¿no? Que es el antiguo concepto aristotélico, ¿no? Del viaje como una vida, de la vida como un viaje, digo, ¿no? Entonces, experimentar es como tener un viaje, ¿no? Bueno, por eso las drogas se experimentan, diría uno, ¿no? Es como tener un viaje, ¿no? Queda mal lo que dije, pero, digo, es como, y estas cuestiones de no verse, de estar medio así todo asincrónicamente, pierde la espontaneidad, ¿se entiende? Y si no tenemos espontaneidad en esto que hacemos, que es pensar, porque estamos en quinto año de la Facultad de Derecho, si no tenemos espontaneidad, imagínense que el día de mañana todos sus cursos sean una clase que la pueden bajar de YouTube y llenar un coso. ¿Les parece serio eso? ¿Les parece que se sienten parte de algo, no? Se va rompiendo toda la colectividad y toda la importancia precisamente del concepto de universitas, ¿no? Como un universo de experiencia social. No es poca cosa. Entonces, por eso también, por más que las clases estén grabadas, se van a encontrar cosas que se repitan, ¿no? Yo tampoco hago stand-up, entonces voy anotando chistes nuevos para cada temporada, ¿no? Me encantaría, pero tampoco me interesaría tanto. Me gusta más escribir. Pero van a encontrar chistes que se repiten y cosas que se repiten, etcétera, en las clases grabadas, pero me parece interesante que tengamos esta instancia, ¿no? De clase real, podemos decir, ¿no? Espontánea, ¿sí? Para poder también trabajar sobre furcios, sobre problemas, ¿sí? Sobre que la cosa no tenga control. Si la cosa se descontrola un poco, ¿no? Podemos empezar a pensar, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen cuando van al psicólogo? Que le dicen, pero no me dijiste tal cosa, me dijiste tal otra, y uno quiere corregir y dice, no, yo creo que no, en realidad lo que quise decir, dice, no, vos dijiste eso, ¿se entiende? La espontaneidad permite pensar, así que bueno, los dejo entonces nos vemos el martes próximo, ¿sí?